Todo lo relacionado con nuestros peques nos genera bastante preocupación, aunque conforme crecen los problemas no desaparecen, simplemente se transforman. Hola, soy Yolanda Velaz, enfermera de pediatría y prevención, divulgadora sanitaria y fundadora de la plataforma de ayuda integral a la maternidad Nadie como Mamá. Bienvenida a esta nueva temporada del podcast de Nadie como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Seguimos en esta temporada 2023-2024 del podcast, en el que en breve vais a poder disfrutar de una de las novedades más esperadas. Tan solo quedan 2 semanas. Ahí lo dejo. El podcast de hoy es imprescindible si vas a tener un bebé en breve o si ya lo tienes gateando por casa. Cuando llega un recién nacido, llegan muchas ilusiones, pero también aumentan las preocupaciones. En el episodio de hoy quiero ayudarte a resolver las principales dudas que puedas tener durante estos primeros meses. Pero no todo se puede contar en un podcast. Como ya sabes, soy una fan absoluta de este formato y fiel seguidora de otros canales. El episodio de hoy es gracias al podcast de El Sonajero de Fisher-Price, un canal de podcast que recomiendo a todos los que estáis empezando esta bonita, pero también dura tarea de la maternidad y paternidad. Porque lo que nunca nos puede faltar son las ganas de aprender, de escuchar a profesionales que nos ofrezcan recomendaciones que podamos adaptar y llevar a la práctica en nuestro día a día, de temas tan importantes como la estimulación temprana, el juego, el arte, la música y la naturaleza en el desarrollo de nuestros pequeños. Personalmente me parece imprescindible escuchar el podcast 37 para comprender el desarrollo auditivo de nuestro bebé, cuándo empiezan a escuchar y cómo empiezan a entender el mundo a través del oído. Y por supuesto, escuchar entrevistas a otras personas, ya que su experiencia puede ayudarte a ti también. Por ejemplo, si tienes mascotas, te recomiendo que escuches el podcast 21, en el que participa mi querida Verónica de Oh Mami Blue y otras mujeres que cuentan su experiencia con la llegada de un recién nacido y cómo conseguir una convivencia armoniosa con sus mascotas. No te pierdas el podcast del Sonajero de Fisher-Price, que lo puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Comienzo este podcast diciendo que, por desgracia, en todas las comunidades autónomas no se funciona de la misma forma una vez que hemos dado a luz. Lo digo porque, por ejemplo, en Navarra, la enfermera de pediatría es la primera que contacta con los padres una vez que han llegado a casa. Pero como he dicho, no todas las comunidades autónomas trabajan de la misma forma. Lo que quiero que entiendas es que esos primeros días son cruciales. ¿Por qué? Debemos asegurarnos que el bebé está bien, por lo que si hay cualquier duda, debemos llamar al centro de salud. La primera semana que el bebé está en casa, debemos asegurarnos que está hidratado, que no tiene fiebre, que su estado general es bueno. Luego, por ejemplo, en Navarra se produce una revisión a los 15 días, que ya es en el centro de salud, y es combinada del pediatra con la enfermera de pediatría. Pero lo dicho, esto depende de cada comunidad autónoma y tendréis que informaros de cómo se realiza en la vuestra. Sí que es verdad que quiero enfatizar que esos primeros días son muy importantes. La instauración de la lactancia materna, en el caso de que hayas decidido dar de mamar a tu bebé, es imprescindible. Debemos ver cuántos pañales de pipi moja nuestro bebé, cuántas deposiciones hace. Es nuestro medidor para saber qué está tomando.
También un tema que os preocupa mucho es la ictericia del recién nacido, que también voy a hablar hoy, ¿vale? Es verdad que a veces durante los primeros días los bebés están un poquito adormilados, se quedan dormidos al pecho con mucha facilidad. Una pregunta muy habitual que me hacéis es: Yolanda, las tomas son eternas, pongo al bebé al pecho, mama un poquito, se queda dormido, no hay forma de despertarlo. Sí que es importante que nos aseguremos que las tomas son efectivas. Además de esa succión no nutritiva tan necesaria, que el bebé se quede dormidito, succionando tan a gusto, ¿no? Al final, como os digo, se siente en casa, nunca mejor dicho. Pero además de eso es necesario que se alimente, que haga esas tomas que os digo efectivas. Por un lado, para vaciar el pecho y por otro, para conseguir que esté alimentado y que esté hidratado. Así que si tenéis cualquier duda, si te parece que no es normal, que no moja pañales, que está excesivamente dormido, que llames a tu centro de salud, que busques ayuda con una profesional de la lactancia. Somos muchas las IBCLCs que estamos encantadas o vamos a estar encantadas de ayudarte si tienes cualquier problema en esa instauración de la lactancia materna. Por un lado, si has decidido lactancia mixta artificial, también es importante que prepares de forma correcta esos biberones y que entiendas que la lactancia, esa demanda, independientemente de si es materna, mixta o artificial. Además de la importancia de esos primeros días, está el tema de la ictericia del recién nacido, y quiero darte algunos tips y consejos que pueden ayudarte a no agobiarte, sobre todo con este tema, ¿no? Si te parece, vamos a empezar por entender qué es la ictericia del recién nacido y por qué se produce. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas del bebé que se produce debido al depósito de bilirrubina cuando la bilirrubina está aumentada en sangre. Los recién nacidos son más susceptibles al aumento de los niveles de bilirrubina por varios motivos que voy a comentarte. Por un lado, nacen con un mayor número de glóbulos rojos que, al degradarse, pues se produce más bilirrubina. Por otro lado, el hígado del recién nacido está inmaduro y muchas veces no puede procesar esa cantidad de bilirrubina. Y recuerda que te he dicho la importancia de la hidratación, de que se alimente de forma correcta. También una posible deshidratación que a veces se produce en esos primeros días puede ayudar al incremento de esa ictericia. Por eso vuelvo a repetir que es importante asegurarnos de que ese bebé está tomando de forma correcta, y vuelvo a recalcar: no dudes en llamar a tu centro de salud, a tu enfermera de pediatría, si te parece que algo no va bien. Por favor, siempre os digo que os fiéis de vuestro instinto, porque si algo te dice que no va bien, por favor, vete a que valoren al bebé. Voy a seguir con el tema de la ictericia porque es un tema que preguntáis mucho. ¿Qué debemos tener en cuenta para ver si el bebé tiene ictericia? Bueno, hay determinados factores que pueden favorecer la aparición de la ictericia, además de todo lo que te he comentado. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, pues si el parto ha sido instrumentado, si el bebé tiene algún tipo de hematoma o traumatismo, pues se puede aumentar esa bilirrubina. Si hay incompatibilidad entre la sangre de la mamá y el bebé, si el bebé ha sido prematuro, si ha habido algún tipo de riesgo de infección intraparto, o también si has tenido más hijos que ya han tenido ictericia. Ahora ya vamos a lo más importante: ¿cómo observamos la ictericia? El primer dato que os debo decir es que se valora con luz natural, no con luz artificial, ¿vale? Porque nos puede llevar a engaño las luces artificiales. ¿Cómo vemos si el bebé verdaderamente está amarillo? Bueno, se presiona la piel, ¿vale? A mí me gusta hacerlo con el dedo pulgar. Presionamos y arrastramos un poquito, presionando sobre la piel del recién nacido, y ahí es cuando se ve si la piel es blanquecina o si tiene ese toque amarillento, ¿vale? La ictericia, ese color amarillo que a veces tienen los niños, que dices: ¡uy, qué color más bonito tiene! Ojo, porque a veces es por esta tinción amarillenta, por el aumento de la bilirrubina.
debemos entender que tiene una progresión cefalocaudal. Bueno, ¿qué significa esto, Yolanda? Bueno, para que me entiendas, lo último que se pone amarillo son las extremidades y lo primero, la carita y la conjuntiva del ojo, ¿sí? Por eso llamamos céfalo, o sea, empieza por lo que es la cabeza y acaba por las extremidades. Bueno, además de observar esa coloración, ¿qué más podemos hacer? Lo que quiero que entiendas es que la ictericia es bastante habitual, que suele comenzar hacia el segundo día, entre el segundo y el séptimo día, con lo que en muchos casos los bebés ya se van con un poquito de ictericia del hospital y será el pediatra que le dé el alta el que posiblemente os comente que debéis vigilar esa progresión y ante cualquier duda volver. Además de la observación, ¿no? que dices, bueno, esto es un poco susceptible ver si está amarillo o no. Hay otra forma, ¿no? de medir la bilirrubina de forma transcutánea. Lo llamamos bilirrubinómetros, ¿sí? Que esto lo tienen en los hospitales y en los centros de salud. La medición se hace de forma transcutánea, se hace a través de ondas de luz, no duele, no es una prueba invasiva, no provoca dolor al bebé. Si sale elevado, se mide en varias zonas distintas y si sale elevado se puede hacer la prueba de laboratorio, que eso ya es sacarle sangre al bebé y es una prueba invasiva. Y, bueno, pues en función del resultado que nos dé, pues se mide con unas tablas, que esto no hace falta que lo sepas, yo te lo cuento, ¿vale? Pues se mide con unas tablas para valorar, ¿no? En función de diferentes factores si el nivel está elevado o no. Pero, ¿qué debes tener en cuenta tú como padre, que al final es lo que te importa, ¿no? Bueno, pues que entiendas que se producen un 60% más o menos de los bebés aproximadamente, o sea, es bastante habitual, que suele ser leve, que suele ser entre el día 2 y el séptimo día, y en los casos en los que el bebé tenga un aumento de bilirrubina, cuando se produce el alta del hospital, pues te dirán que valores esa progresión. Hemos dicho que la progresión era céfalo-caudal. O sea que pues te dirán, bueno, pues mira, ves, está ictérico y además te enseñarán, ves, pues está ictérico solo la carita. Bueno, pues con luz natural observar que no vaya bajando, ¿no? esa coloración ictérica hacia las extremidades. Y también es importante pues, que el bebé no esté más adormilado de lo habitual, que realice las tomas de forma correcta. De ahí a la importancia de ponerlo de forma habitual al pecho, sin tiempo. Ya sabéis, esto de los 10 minutos de cada toma y estas cosas del Pleistoceno, debemos borrarlas, ¿vale? Pero ojo, también es importante, como te he dicho antes, que cuando esté al pecho esté tomando. A veces tenemos que estar despertándole, pues eso, pellizcándole un poquito el pie para asegurarnos que sí que hace esas tomas de forma efectiva y luego pues, se puede quedar tranquilito al pecho. Eso está fenomenal, ¿no? Pero siempre que nos aseguremos que realiza las tomas de forma correcta. Claro, debemos entender que en este caso la bilirrubina también se elimina por las heces, así que sí, moja pañales de pipi y hace deposiciones, pues nos vamos asegurando que esa ictericia no progrese. Si el bebé no come, pues la ictericia va a progresar sí o sí. Otra pregunta muy habitual que me hacéis es ¿cuál es el tratamiento de la ictericia? Si fuera necesario hacerle un tratamiento. Bueno, pues también os quiero tranquilizar con respecto a ese tema porque lo que habitualmente se hace, a no ser que sean casos muy muy extremos, es la fototerapia. Se colocan los bebés con una luz azul que transforma esa bilirrubina en una sustancia que se elimina a través de la orina. Hay diferentes tipos de fototerapia, ¿no? A veces se hace con la luz que os he dicho, a veces es un colchón. Sí que debéis saber que es un tratamiento hospitalario, con lo que el bebé deberá volver al hospital, pero también os tranquilizo que depende de cada hospital, pero casi todos los protocolos no se separa al bebé de los padres y el tratamiento suele durar 1 o 2 días dependiendo del grado de la hiperbilirrubinemia que tenga el bebé. Lo dicho, cada hospital tiene su protocolo y yo no me puedo saber los protocolos de todos los hospitales, pero el objetivo, por supuesto, es no separar
al bebé de sus progenitores. Así que tranquilidad. Yo sé que asusta mucho que de repente te vayas a casa con un bebé y lo tengas que ingresar, pero también creo que cuando uno tiene un peque debe simplificar, no debe sufrir de más. Al final no es un motivo grave y es algo relativamente habitual, ¿sí? Así que bueno, yo os quería explicar porque la ictericia, la coloración amarilla, para que me entendáis, es algo bastante habitual y es una pregunta muy frecuente y que os genera bastante angustia. Para terminar el podcast de hoy, sí que me gustaría hacer un inciso sobre el desarrollo psicomotor de los peques, otro tema importantísimo y que os preocupa muchísimo. Lo primero que quiero deciros es que cada bebé lleva su ritmo. A veces comparamos si tenemos hijos anteriores o con el primo, con el sobrino o en el parque. Y bueno, considero fundamental, ¿no?, que entendáis que los pediatras son los encargados de detectar, cuanto antes, desde luego, las alteraciones en el desarrollo que pueda haber en los peques. Es verdad que también es importante que los padres poseamos unos mínimos conocimientos sobre el desarrollo, sobre todo para conocer los signos de alarma, lo que nos debe llamar la atención, porque a pesar de que cada niño se desarrolla a su ritmo y no debemos comparar, sí que es verdad que no alcanzar ciertos logros importantes puede ser una señal de que igual algún aspecto del desarrollo de nuestros peques no está desarrollándose como corresponde. Igual es necesario prestar una atención especial, que para eso tenemos la sanidad que tenemos en España. Hay unos hitos que quiero nombrarte, que nos pueden dar una pequeña idea de lo que es normal o lo que debe llamarnos la atención. Ojo, partiendo de la base que nunca debemos comparar, porque cada niño lleva su ritmo. Pero sí que es verdad que si a los 2 meses el bebé tiene un llanto excesivo, un llanto distinto, que no responde a ruidos, que no hace una sonrisa social cuando alguien le habla, etc., puede ser llamativo. También, por ejemplo, a los 4 meses, pues que el bebé no nos siga con la mirada, que no siga objetos. Pues sí que es verdad que si sigue sin sonreír cuando le hacemos algún gesto, eso sí que nos debe llamar un poquito la atención. Por ejemplo, a los 6 meses, si no muestra ningún tipo de afecto cuando alguien le habla, si no se da la vuelta, si no reconoce un sonido familiar o una voz de un progenitor, por ejemplo, o si sigue sin sonreír. Y bueno, pues ya a partir de los 9, 12, 18 meses, hay bebés que de repente pierden habilidades que ya habían adquirido en vez de evolucionar. Esto sí que es un signo importante, que de repente nuestro bebé pierda alguna habilidad que ya había adquirido. Es un motivo imprescindible para consultar con su pediatra. Ojo, si hemos tenido un bebé prematuro, siempre se tendrá en cuenta la edad corregida. Sí, porque debemos entender que no va a llevar la misma evolución que un bebé nacido a término y eso no debe agobiarte. En este caso será el pediatra y la enfermera de pediatría los que te vayan explicando el tema de la edad corregida y lo que puede ser normal y en lo que tienes que fijarte. Lo que quiero que entiendas es que el desarrollo psicomotor al final es la adquisición progresiva y continuada de habilidades que se observan en nuestro hijo, ¿no?, durante toda la infancia. Por un lado está la maduración de las estructuras y por otro lado está el aprendizaje que nuestro hijo hace descubriéndose a sí mismo y a su entorno. La velocidad y la fecha de adquisición puede variar, de ahí a que no tengas que comparar, porque el desarrollo psicomotor va a ser diferente. Pero lo que hay que diferenciar es cuando no se ha conseguido un hito del desarrollo o, como hemos comentado ya, que haya un retroceso en habilidades ya adquiridas. Y por supuesto, el tema de los prematuros los vamos a dejar aparte, como hemos dicho, porque llevan un ritmo distinto. Hoy he querido hacer un resumen de aspectos que suelen preocuparte durante los primeros días, durante las primeras semanas, incluso los primeros meses. Espero que este podcast te sea de utilidad y que lo puedas compartir
con personas que les pueda interesar, que acaben de tener un bebé o que tengan un bebé pequeñito o que incluso estén embarazadas. Recuerda que este podcast cuenta con la colaboración de El Sonajero de Fisher Price. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recordarte que tienes más de 150 podcasts para ayudarte en la bonita, pero a veces dura tarea de la maternidad, que me puedes encontrar en www.nadiecomomamá.com, que si quieres estar al día de todo, te espero en Instagram, que es @yolanda_velaz, y que gracias por estar al otro lado, porque sin ti nada de esto tiene sentido. Un abrazo enorme.